En las ardientes arenas del norte de África, bajo el tórrido sol del desierto, floreció un pujante reino durante miles de años. Reyes y reinas poderosos construyeron enormes templos y enterraron a sus muertos en tumbas con forma de pirámide. Pero esto no es Egipto, y el pueblo que levantó estos monumentos no fue el pueblo egipcio. Esto es Sudán, el país más grande de África, y la región donde se encontraba Nubia, un reino de oro regado por el Nilo. En aquella época fue el país más grande del mundo. Fue un imperio, un verdadero imperio. Un imperio con una lengua que los eruditos siguen sin poder descifrar. Perdida en las sombras, la historia de la antigua Nubia ha constituido un misterio hasta ahora. Tienes la oportunidad de encontrar algo por primera vez. Estamos escribiendo los libros de historia gracias a los descubrimientos arqueológicos que hemos realizado en este país. Los arqueólogos están desenterrando pruebas de rituales sagrados. Este fue el escenario de un antiguo crimen. Parece como si alguien hubiera roto deliberadamente este altar en multitud de pedazos. Es posible que una invasión cruenta acabara con el poderoso imperio. Estos arqueólogos convertidos en detectives utilizarán las herramientas propias de su ciencia para reconstruir los últimos días de una ciudad perdida y devolver la vida a un reino olvidado. Una tierra llamada Nubia, el reino olvidado. La antigua Nubia empezó a despuntar como un imperio poderoso situado en lo que es ahora Sudán en el año 2000 a.C., poco después de que más al norte las primeras dinastías egipcias hubieran forjado su propia nación. Desde el principio los egipcios consideraron a los soberanos nubios y a sus formidables ejércitos de habilidosos arqueros un enemigo a tener en cuenta y un rival peligroso que se interponía en su intención de controlar el tramo sur del Nilo. Durante muchos años los faraones egipcios dominaron a sus adversarios del sur. Pero llegó un momento en el que cambiaron las tornas y los nubios conquistaron Egipto. Enemigos en la guerra y socios comerciales, la historia de estas dos naciones estuvo irremediablemente ligada durante milenios. En la actualidad son los egipcios quienes acaparan todas las miradas. Pero la historia de uno de sus rivales más poderosos está empezando a emerger de las sombras. Los nubios fueron africanos, sofisticados y artistas. Florecieron de forma independiente a Egipto durante miles de años. Las ricas vetas de oro de su subsuelo hicieron ricos a los soberanos nubios. Sus artistas alcanzaron una gran maestría a la hora de convertir el oro en joyas que adornaron a sus reyes. La cerámica nubia estaba considerada como una de las mejores del mundo antiguo. Los arquitectos nubios no solo construyeron templos en honor de su panteón de dioses, también revitalizaron las tradiciones egipcias. En la actualidad, Sudán tiene casi 3 veces más pirámides que Egipto. Cuando pienso en todos aquellos reyes tan poderosos que gobernaron Sudán, me gusta imaginar que pudieron ser mis antepasados. Siento que pertenecemos al mismo pueblo. En la década de 1920, el arqueólogo George Reisner excavó las magníficas tumbas nubias y estableció las bases de una cronología de reyes y reinas que se extiende a lo largo de más de 1000 años. Conocemos sus nombres, pero muchas de sus historias siguen ocultas en el código críptico de la lengua nubia. Para poder descifrar esa lengua, los arqueólogos sueñan con encontrar una nueva piedra de Rosetta, como la utilizada para traducir los jeroglíficos egipcios en 1822. Sería fantástico que pudiéramos encontrar un documento de tanta importancia. El sueño de todo arqueólogo es encontrar la pista que le ayude a resolver un rompecabezas como este. Ahora, este nuevo yacimiento arqueológico, una ciudad perdida en el desierto, puede guardar la llave que nos permita abrir las puertas del pasado de Nubia.
Los arqueólogos Julie Anderson y Salah Ahmed salieron de Jartum y recorrieron 350 kilómetros en dirección norte. Tras 9 horas de viaje envueltos en una densa nube de polvo, llegaron a su destino, la moderna ciudad de Dangeil. El yacimiento está escondido entre misteriosos montículos de arena situados cerca del centro de la ciudad. Es una ciudad nubia bien conservada, de 2000 años de antigüedad, y de una extensión similar a la de 24 campos de fútbol. Los exploradores europeos cruzaron por este remoto rincón del norte de Sudán en el siglo XIX y dejaron testimonio de unos túmulos construidos con ladrillo rojo y escombros. Pero no fue hasta que Julie y Salah exploraron el yacimiento hace 3 años cuando se confirmó la existencia de una ciudad antigua. Empezamos a excavar y en los primeros 20 minutos encontramos lo que parecía ser un suelo y empezamos a limpiarlo. Por fin encontramos los bordes y nos dimos cuenta de que estábamos sobre una enorme pared. No era ningún suelo. Nos llevamos una sorpresa. De pronto empezamos a comprender que el yacimiento era gigantesco, mucho más grande de lo que habíamos previsto. Para desenterrar la ciudad serán necesarios muchos años, muchos trabajadores y vaciar incontables cubos de arena. Pero una estructura impresionante ya está emergiendo a la luz. Bajo uno de los túmulos centrales, el equipo ha encontrado los restos de uno de los templos más grandes de Sudán. Julie y Salah no saben exactamente cuándo fue construido, pero creen que está dedicado al dios supremo Amón, la deidad con cabeza de carnero adorado tanto por nubios como por egipcios. Los templos dedicados a este dios tienen una estructura clásica basada en el templo egipcio de Karnak, y el templo de Dangeil parece seguir la misma disposición. Tras varios meses de duro trabajo, los trabajadores han retirado más de 500.000 kilos de arena y han sacado a la luz uno de los mejores patios pavimentados que Salah haya visto jamás. Estoy sentado en el suelo del segundo patio del templo de Dangeil. Y como se puede ver, es un suelo precioso, maravillosamente construido con baldosas de piedra arenisca. Las junturas son muy estrechas, las baldosas están muy bien colocadas. Parecen baldosas recién puestas, como si nadie las hubiera pisado. En otra parte del templo, Julie ha desenterrado los restos de una gran columna de arenisca. Al estar enterrada durante siglos, las figuras grabadas han conseguido escapar a la acción abrasiva del viento y la arena. Es preciosa. Tiene un pequeño ombligo. Es realmente preciosa. Sí. Y está muy bien conservada. Mira, lleva una pequeña falda. Y parece que tiene barriga, lo cual es un detalle simpático. Y él lleva los cántaros de agua. Uno está aquí y el otro aquí. Está vertiendo agua. Está realizando unas libaciones como ofrenda al dios. Vamos a limpiarla un poco mejor por aquí. En este clima extremo, no debe sorprendernos encontrar descripciones de ofrendas de agua en el templo. El agua es vida, sobre todo cuando hace calor. Y en verano aquí se alcanzan los 50 grados centígrados, por lo que el agua es una ofrenda muy bienvenida. Junto al dios portador de agua, Api, en la columna de arenisca hay grabado un misterioso texto nubio. Es un hombre sentado. Esta es la letra A y esta es la cabeza. Tiene un brazo caído y el otro levantado. Parece como si estuviera agachado, pero sabemos que suena como A. Por desgracia sabemos que es una letra por la que empiezan muchas palabras y sabemos cómo suena, pero no tenemos ni idea de lo que significan esas palabras. Los nubios crearon su nuevo alfabeto alrededor del año 200 a.C., cuando el reino estaba basado en la ciudad de Meroe. En un proceso de renacimiento cultural, los meroitas, como son conocidos sus habitantes, sustituyeron los jeroglíficos egipcios por su propio lenguaje escrito. Hasta que sea descifrado, los arqueólogos solo pueden leer lo que otras culturas de su época escribieron sobre este reino. Tenemos algunos testimonios sobre el reino de Meroe gracias a fuentes externas.
Existen historiadores griegos que han escrito acerca de ese reino, por lo que sabemos que entraron en contacto con el Imperio Romano y, por supuesto, con Egipto. Pero desconocemos el punto de vista de los meroitas. Si pudiéramos leer sus inscripciones, serían ellos quienes nos hablaran directamente. Nos hablarían acerca de ellos mismos. Necesitamos encontrar algo similar a la piedra de Rosetta encontrada en Egipto y que sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios. Necesitamos un texto bilingüe. Y la antigua ciudad de Dangeil es una firme candidata a tener una piedra de Rosetta. Su ubicación en el Nilo, justo al sur de una zona de rápidos llamada la Quinta Catarata, le aseguraba una posición estratégica junto a la intersección de las principales rutas comerciales del interior de África. La Quinta Catarata es muy rocosa, lo que imposibilita la navegación. Las rocas tienen los bordes tan cortantes que destrozarían el fondo de cualquier barco. Es necesario desembarcar, recorrer un tramo por tierra y retomar el Nilo, y el lugar en el que se retoma este es Dangeil. A lo largo de su historia, el reino nubio atrajo a mercaderes de países lejanos, que venían en busca de marfil, pieles de animales y, por supuesto, oro. Mercaderes de distintas culturas y lenguas. Griegos, egipcios y romanos comerciaron con Nubia. Muchos tuvieron que pasar por Dangeil, y es posible que dejaran alguna inscripción bilingüe. Pero por ahora el único camino hacia el pasado de Nubia se encuentra bajo tierra. Aquí hay que excavar. Tienes que mancharte, tienes que rescatar cosas de la arena, estudiarlas y realizar tu propio análisis de lo que has encontrado. El clima del norte de África no siempre ayuda. Tras 3 semanas excavando en la arena, un remolino de polvo en el horizonte anuncia que las condiciones de excavación van a endurecerse aún más. A la mañana siguiente los cielos están limpios y con la calma que viene tras la tormenta llega la primera pista sobre los orígenes de esta antigua ciudad. Esto es maravilloso. Salah. ¿Sí? Un cartucho. Solo la realeza tenía el privilegio de rodear su nombre con una simbólica forma oval llamada cartucho. Se pensaba que este motivo, en forma de cuerda atada por sus extremos, protegía el nombre imperial de cualquier daño. Aquí tenemos la parte inferior del óvalo. Y esta es una de las letras. Por supuesto, el nombre de un rey tiene muchas letras, así que esta no es más que una pequeña pista. Si encontramos el nombre del rey en el santuario, sabremos quién fue la persona que construyó el templo. Es una pieza muy importante. Ahora necesitamos encontrar el resto del nombre, y confío en que esté en alguna parte, porque evidentemente esta pieza ha tenido que salir de algún sitio. Aunque Julie y Salah no saben exactamente quién construyó el templo de Amón en Dangeil, sospechan que tiene una antigüedad de 2000 años y que corresponde al periodo meroítico. Esa fue la época dorada de Nubia, cuando los reyes nubios gobernaban desde Meroe y eran enterrados en el cementerio real en tumbas que tenían una forma que nos resulta familiar. Influidos por la proximidad de Egipto, los nubios admiraban las enormes tumbas de Giza y empezaron a enterrar a sus reyes en sus propias pirámides, que a diferencia de las egipcias tenían los lados más escarpados. A su lado construyeron capillas para las ofrendas, ricamente decoradas con grabados que representaban la cómoda vida ultraterrena del rey, atendido por sus numerosos sirvientes. No solo los reyes fueron enterrados en las pirámides de Meroe. Después del siglo III a.C., varias reinas poderosas ocuparon el trono de Nubia y es posible que fueran corregentes. Una de las más importantes reinó cerca de principios de nuestra era, justo antes de la probable construcción del templo de Dangeil. Amenishaketu fue una poderosa reina nubia. Aparece representada portando arcos y flechas, armas que tradicionalmente solo solía utilizar el hombre, y lleva atados a unos prisioneros. Hay bastantes posibilidades de que combatiera contra los romanos. En el año 23 a.C., los romanos atacaron el reino nubio.
Según su testimonio, al mando de las tropas nubias estaba una valerosa mujer tuerta que los arqueólogos creen que puede tratarse de Amonishaketo. La reina consiguió impedir que los romanos conquistaran su reino, e incluso logró la firma de un tratado de paz favorable. Aunque difuminadas, aún pueden encontrarse restos de la imponente figura de Amonishaketo en las paredes de su capilla de ofrendas. El gran tamaño de la figura demuestra lo poderosa que es la mujer y también que está bien alimentada. Esta representación sigue el canon de belleza meroítico. Luce un montón de brazaletes en los brazos y anillos en los dedos. Parece como si estuviera cubierta de oro. Fue una mujer muy afortunada por tener tantas joyas. El perfil real de Amonishaketo salió a la luz por primera vez en 1834, cuando el explorador italiano Giuseppe Ferlini viajó a Sudán, deseoso, como él mismo declaró, de hacer alguna contribución útil a la historia. Pero lo que buscaba en realidad era oro. Ferlini confiaba en hacerse rico vendiendo en Europa el producto de sus saqueos. Su codicia le llevó hasta el campo de pirámides de Meroe. Según su diario, Ferlini ordenó a sus hombres que desmantelaran la tumba de Amonishaketo, una de las mejor conservadas del cementerio, y que medía más de 30 metros de altura. Mientras sus hombres trabajaban bajo el implacable sol del desierto, Ferlini descansaba a la sombra. Su tranquilidad fue alterada por los gritos de un trabajador que le pidió que subiera a la cima de la pirámide. Me levanté y corrí con el corazón henchido, con la esperanza de una deliciosa aventura. En la cima, Ferlini comprobó que sus hombres habían descubierto una cámara oculta bajo las piedras. De allí emergió un cuenco de bronce lleno de objetos envueltos en trapos de lino. Ferlini había encontrado lo que buscaba. Al atardecer, llevé los objetos descubiertos a mi tienda. Y cuando todos mis sirvientes se fueron a dormir, saqué los preciosos objetos y los estudié con el corazón rebosante de alegría. Admiré el oro que tanto abundaba y fui consciente de que excedía sobradamente a lo que yo sabía que estaba expuesto en todos los museos de Europa. Ferlini había descubierto una asombrosa cantidad de joyas. En la actualidad, gran parte de su descubrimiento se expone en el Museo Egipcio de Múnich. Brazaletes de oro cubiertos con bandas decorativas de gotas de cristal fundido, colgantes ornamentales con imágenes de los dioses y docenas de pesados anillos de oro, algunos con grabados de la figura de Amón. Es uno de los mayores tesoros encontrados en Nubia y nos proporciona una idea bastante precisa de lo que llevaban los reyes y reinas de la época. Aunque el saqueo de Ferlini sacó a la luz una colección de joyas increíble, hubo que pagar un precio por su descubrimiento. La búsqueda implacable de oro por parte del explorador destruyó la pirámide de Amonishaketo. En el patio exterior del templo de Amón en Dangeil puede haberse escrito otra historia de destrucción. Es posible que también estas ruinas hayan sufrido algo más que los estragos del tiempo. Este templo fue abandonado por algún motivo, pero no estamos seguros de cuál puede ser. Desde debajo de la tierra emerge la prueba que nos habla de la catástrofe sufrida por Dangeil. Es parte de la viga de un techo. Es una pieza larga de madera de palmera que está casi totalmente quemada. Como se puede ver, más que madera es carbón. La viga se rompe y se desintegra en cuanto la tocas. Esta es la parte de la viga del techo que se cayó al suelo después de que se produjera un gran incendio en este patio delantero. Debió de tratarse de un incendio terrible, porque se extendió por gran parte del palacio. Pueden verse señales del fuego en las columnas y en el suelo. Aunque hay partes del palacio que no fueron pasto de las llamas, el hecho de haber encontrado los restos de este incendio nos da una pista de por qué la gente abandonó esta zona. Puede que estallara una guerra, o también puede que el templo ardiera de forma accidental. En cualquier caso, el incendio debió de ser lo suficientemente devastador como para forzar la evacuación del templo, y quizás de toda la ciudad.
Pero lo que pudo ser un desastre para los meroitas ha resultado ser una bendición para Julie y Salah. Todo lo que está por debajo del fuego, que se produjo en la superficie del suelo, está conservado. Perfectamente conservado. Se ha creado una cápsula de tiempo, se ha conservado un momento del tiempo muy concreto para que nosotros podamos contemplarlo. Si la teoría de Julie y Salah es correcta, ese momento del tiempo podría corresponder con los días finales del Imperio Nubio. Los arqueólogos saben muy poco acerca de ese periodo, pero las excavaciones en Dangeil podrían explicar cómo y por qué se derrumbó el poderoso reino nubio. Pero para conocer los orígenes del imperio debemos examinar una serie de monumentos situados más al norte. Justo detrás de la cuarta catarata del Nilo se encuentra el lugar más sagrado de Nubia, Jebel Barkal, la montaña pura. A sus pies se encuentra el templo dedicado a Amón más grande y posiblemente más antiguo de todo el país. Domina un fértil tramo del Nilo que ha dado vida a esta región durante más de 3000 años. Sus templos y sus tumbas tienen mucho que decirnos acerca de los primeros años del reino nubio. Salah deja la excavación durante unos días para realizar su peregrinación anual a Jebel Barkal. Voy en coche y paso allí 3 o 4 días. Después me siento otro. Soy un hombre nuevo. Pero antes debe cruzar el Nilo. En esta parte del país hay pocos puentes. Por eso estas barcazas transportan el tráfico de una orilla a otra del río. Salah está a punto de cambiar el verde y exuberante valle del Nilo por la tierra inhóspita del desierto de Bayuda. Es un viaje de 180 kilómetros en dirección noroeste a lo largo de una ruta que hunde sus raíces en la historia. Salah está siguiendo el mismo camino que recorrieron los grandes reyes y reinas de Nubia para llegar a los templos de Jebel Barkal. Hace mucho calor y la carretera es muy accidentada. La conducción se hace muy difícil, pero a mí me encanta. Al final de la carretera se encuentra Karima, la ciudad donde nació Salah, situada al pie de Jebel Barkal. La propia montaña alcanza un gran relieve cuando la ves destacar sobre la llanura que la rodea. De pronto te encuentras con una montaña que se levanta a 100 metros del suelo. Es impresionante. Para el joven Salah, que creció al pie de la montaña sagrada, Jebel Barkal y las ruinas que la rodean fueron una presencia constante. Cuando era niño me gustaba esta montaña. Solía venir todos los viernes con mis amigos y nos divertíamos mucho. Pero al mismo tiempo estas ruinas eran un misterio para mí. Sentía curiosidad por saber cuál era su origen y conocer el misterio de la montaña. El misterio se remonta hace 3500 años, la época de algunos de los faraones más grandes de Egipto, el rival norteño de Nubia. En la forma que adopta la cima de Jebel Barkal, los egipcios vieron la representación del símbolo más poderoso de la realeza, el Ureus, o cobra del Alto Egipto. Puedes ver la silueta de una corona con el símbolo de la realeza en su parte delantera. Como creían que Amón, el dios de los dioses, era el origen de su monarquía, los egipcios construyeron aquí un templo en su honor. Ampliado a lo largo de los años por los reyes nubios, el templo es el más grande de Sudán. Pero el tiempo ha pasado factura. Siglos de exposición a la erosión han hecho desaparecer las columnas con grabados como la que Julie y Salah han encontrado en Dangeil. Las condiciones climáticas son muy duras. Por eso ahora tanto el templo como sus alrededores están en ruinas. Pero cuando el templo brillaba como una joya a los pies de la montaña sagrada, los poderosos faraones egipcios recorrían cientos de kilómetros para ser coronados aquí por los sumos sacerdotes de Amón. Este era el lugar más sagrado de todo el Valle del Nilo. Siempre pensaron que Amón moraba aquí. Dentro de la base del templo se levanta un templo en honor a la diosa Mut, la mujer del dios Amón. Salah es capaz de leer la leyenda mitológica de la montaña que aparece grabada en las paredes del templo. Aquí puede verse con claridad el perfil de la montaña. La cima es plana, pero tiene un apéndice vertical separado de ella.
En la frente vemos la serpiente y el disco solar, que es un símbolo de la realeza. Y dentro de la montaña vemos a Amón sentado en su trono. Existía una creencia antigua, según la cual Amón vivía en el interior de la montaña Jebel Barkal. En el siglo VIII a.C., la antaño poderosa civilización egipcia se había debilitado y había perdido su dominio sobre la montaña sagrada. Los nubios asumieron el control de Jebel Barkal, autodenominándose los verdaderos hijos de Amón. Cuando se sintieron lo bastante fuertes, atacaron Egipto, conquistaron a su rival del norte y fundaron la 25ª dinastía. Todo el mundo piensa que los egipcios fueron los dueños del Valle del Nilo, pero no fue siempre así. Durante un periodo de más de 100 años, los nubios fueron los dueños de África. El rey Taharco fue el más destacado de esta poderosa dinastía de faraones nubios que gobernaron sobre la tierra de las pirámides e incorporaron a su reino toda la riqueza y el esplendor que había definido a la civilización egipcia. Durante casi un siglo, los nubios controlaron un territorio que en la actualidad se extendería desde Jartum a Palestina. Puede que en aquella época fuera el país más grande del mundo. Fue un imperio, un verdadero imperio. Aunque finalmente los nubios perdieron el control de Egipto tras la invasión de los asirios, la invasión no terminó con su imperio ni con su lealtad al gran dios Amón. Se reagruparon en el sur y experimentaron un nuevo florecimiento que duró 1000 años y durante el cual construyeron templos en honor al dios de dioses en todo su territorio. La misión de Salah consiste en restaurar el legado de sus antepasados. Ahora mi vida consiste en salir de casa para realizar excavaciones. Tengo que excavar, tengo que descubrir algo para la historia de Sudán. De vuelta en Dangeil, Salah va a enfrentarse a un nuevo reto. Ahora buscará a sus antepasados dentro de sus tumbas. En las afueras de la ciudad, junto al cementerio moderno de Dangeil, los trabajadores de un proyecto de irrigación han descubierto un cementerio antiguo. Todo parece indicar que la excavadora ha abierto la zanja justo donde estaban las tumbas. ¿Es una mala noticia? Sí, porque ha destruido al menos 9 o 10 tumbas. Pero por otro lado, de no haber sido por eso, no hubiéramos descubierto el cementerio. Así que ha sido malo y bueno a la vez. Salah cree que las personas enterradas en este cementerio son las mismas que adoraban al dios Amón en el templo. Es realmente fantástico contemplar la vida y la muerte al mismo tiempo y poder así completar la historia de todo un pueblo. En el templo, Yuli y el equipo de excavación continúan su batalla contra el calor y las tormentas de arena, con la esperanza de desentrañar un poco más el misterio del templo de Amón. La retirada de otro metro de tierra revela otra sección de las columnas de arenisca y una figura que ya nos resulta familiar, el dios del Nilo de los antiguos nubios, Hapi. El porteador de agua aparece muchas veces en el patio interior. En esta columna tenemos 8 figuras de Hapi y en las demás columnas tenemos otras 8. Así que cuando terminemos tendremos 32 figuras de Hapi. Hapi es el dios del Nilo y, como podemos ver, porta unas vasijas que vierten agua. Con ello quieren indicar que el dios lleva la fertilidad del Nilo a la gente que habita en sus riberas. Por eso Hapi era tan importante para la gente que vivía aquí. Sin el agua del Nilo hubieran perecido. El agua era tan importante para los antiguos nubios que desempeñó un papel fundamental en la vida diaria de este templo. Los sacerdotes ofrecían libaciones a los dioses. En este caso concreto sería al dios Amón. Esto significaba que posiblemente derramaban agua y quizá leche en el altar y se lo ofrecían al dios.
Los sacerdotes de Amón llevaban a cabo este ritual en la parte más sagrada del templo, el santuario interior. Por lo general, solo los sacerdotes tenían acceso a esa sala. Es el santuario principal, el Sancta Sanctorum del templo. Julie y Salah han estado esperando para excavar esta cámara sagrada. Esperan encontrar un altar o una estatua, algo relacionado con los antiguos rituales que saben que tuvieron lugar en el interior del templo. Estos bloques son enormes. Como se puede ver, su grosor es mayor que el tamaño de mi mano. Aquí guardaban algo muy pesado. Podría ser un altar o bien una estatua. Es aquí donde los sacerdotes harían sus ofrendas a Amón. Pero en el lugar en el que debía levantarse el altar, Julie encuentra las inquietantes pruebas de una profanación. Parece que alguien excavó un gran agujero en el suelo del santuario principal del templo. El altar sagrado ha desaparecido. O bien se lo llevaron con ellos o lo volcaron para llevárselo y se rompió al caer. Pero no hay duda de que, sea como sea, cometieron un sacrilegio terrible. Tras este descubrimiento, los restos del incendio encontrados en el patio delantero ya no parecen ser obra de un accidente. La identidad de los saqueadores es un misterio, pero lo que hicieron con el altar queda perfectamente claro cuando Julie reexamina un montón de fragmentos de piedra encontrados al principio de la temporada. ¡Cómo pesa! Esta es la esquina superior de un altar. Y como he dicho, es bastante pesada. Así que debió de haber hecho falta mucho músculo para despedazar el altar en todos los fragmentos que vemos aquí. Por suerte, aunque el altar está destruido, una pieza crucial permanece intacta. Hemos completado esta pieza. Es la pieza perdida del cartucho que estaban buscando. Ahora podrán descifrar el nombre del soberano que levantó este templo. Y no es un rey. Su nombre real es Marikalpa, y es uno de los nombres de la reina Amanitore. El templo ha dejado de ser anónimo. Ahora tiene un soberano y una fecha. Amanitore fue otra poderosa reina nubia que reinó durante el primer siglo después de Cristo. Conocemos el aspecto que tenía la reina. Esta es su corona. Y en la parte delantera aparece un ureus doble, esto es, dos serpientes con un pequeño disco solar encima de cada cabeza. Y esta es su nariz, que destaca en su perfil. También se ve una oreja y un pequeño pendiente en este lado. Y se la representa con una hermosa y rolliza mejilla para significar que posee belleza y fertilidad, que no le falta comida y que puede traer hijos al mundo sanos y fuertes. La reina Amanitore y el rey corregente Natakamani reinaron sobre Nubia durante la época de Cristo. Esta poderosa pareja honró a los dioses construyendo más templos que casi cualquier otro soberano nubio. El complejo de Naga, situado a 200 kilómetros al sur, es un testamento impresionante de su devoción. Para llegar al templo hay que recorrer una avenida flanqueada por estatuas de carneros en homenaje a Amón, lo que nos da una pista de lo que podría esconderse bajo las arenas de Dangeil. Como todos los soberanos nubios, el rey Natakamani y la reina Amanitore tuvieron primero que ser coronados oficialmente en Jebel Barkal. Desde allí visitarían muchos de los templos más importantes de su reino, como el de Dangeil, donde serían coronados ceremonialmente por Amón. Amanitore y Natakamani llegaron al templo de Dangeil en barco, remontando el curso del Nilo. Al llegar, se dirigieron al santuario principal. El complejo del templo de Amón se les aparecía como un espejismo en el horizonte. Al acercarse al templo, se encontraron con las dos enormes puertas que impedían el acceso y ocultaban los secretos del interior. Conducidos por los sumos sacerdotes, la reina Amanitore y el rey Natakamani entrarían al templo seguidos por su cortejo y avanzarían hasta el santuario interior. Lo primero que harían sería encender incienso para aromatizar la sala. Posteriormente, rodeados por el humo del incienso, realizarían las ofrendas al dios Amón.
Entonces los sacerdotes de Amón, hablando en nombre del dios, indicarían quién debía ser el sucesor, quién debía ser el próximo rey. Posteriormente llegaría el momento de la coronación. El rey era coronado oficialmente por Amón, en este caso presumiblemente por su representante en la tierra, el sumo sacerdote de Amón. Aunque el acceso a los santuarios interiores estaba restringido a los sacerdotes y la realeza, las otras partes del templo estaban abiertas a los peregrinos de origen más humilde. Hemos encontrado una huella de pie con una inscripción en una de las losas del primer patio. La inscripción la dejó un peregrino que vino a visitar el templo. Servía para demostrar al dios y a otros peregrinos que esa persona había visitado el templo. Es algo muy humano. Algo que puede hacer cualquiera como un acto de devoción personal, un acto de fe. Tras el descubrimiento del cementerio antiguo, Julie y Shala disponen de un enlace con el pasado aún más directo. Estas tumbas están ocupadas por las mismas personas que adoraron al dios Amón en el templo hace casi 2000 años. Shala empieza la excavación de una nueva tumba que no se ha visto afectada por el canal de riego. Me basta con cepillar así para descubrir o darme cuenta de si hay algo antiguo bajo esta superficie. Pero aquí debo tener mucho cuidado porque tengo que seguir exactamente los límites del hueco original. Tras varios días de excavaciones, Shala ha avanzado mucho. A la entrada de la tumba ha encontrado una vasija intacta enterrada en la tierra. Es una vasija preciosa. Me gusta mucho su forma. Tiene una forma preciosa. También el color es muy bonito. Creo que es una pieza de museo preciosa. Es probable que la familia del difunto utilizara la vasija para quemar incienso en honor del fallecido como una última prueba de dolor. Este tipo de vasijas se colocaban boca abajo en el exterior de la tumba. La tumba se sellaba para lo que los meroitas creían que iba a ser la eternidad. Los familiares del difunto buscaban consuelo en el templo, donde rezaban por los enfermos y los muertos. Otras personas venían a dar gracias a los dioses por un nuevo nacimiento o por una cosecha abundante. Aquellos que querían entrar en el complejo del templo debían antes cruzar una inmensa puerta flanqueada por dos majestuosos bloques de piedra. A medio camino de una avenida flanqueada por carneros, podrían resguardarse del sol bajo una estructura techada sostenida por columnas. Más adelante se encontraban las grandes puertas del templo. El templo estaba completamente pintado. También las columnas estaban pintadas, incluso las paredes. Había color por todas partes. La parte inferior de las paredes y de las columnas del santuario exterior estaba decorada por la figura del dios Hapi portando agua, mientras que las imágenes del rey y la reina realizando ofrendas a Amón adornaban las zonas superiores de la cámara. Incluso las estatuas de los dioses estaban pintadas. Los sacerdotes cuidaban de las estatuas a diario, perfilando de negro con carbón los ojos pintados de rojo del carnero. Hasta ahora, Julie y Shala no han encontrado ningún resto de estas estatuas de Amón, pero saben que tienen que estar en alguna parte del interior del complejo del templo. Pero lo que han encontrado en una nueva zanja abierta en el exterior de la nueva entrada le hace pensar a Julie que las nuevas estatuas desaparecidas podrían haber sufrido el mismo destino que el altar del santuario interior. Hemos encontrado los pedestales de grandes estatuas, rotas en múltiples pedazos. Las estatuas están rotas en numerosos fragmentos. Hay literalmente miles y miles de fragmentos, muchos de los cuales están absolutamente irreconocibles. Tras excavar durante horas, encuentran al fin un fragmento que pueden reconocer. Creo que hay algo ahí. Oh. Es el ojo pintado de rojo de un carnero. El ojo.
El ojo. Los ojos de los carneros tenían este aspecto. Este descubrimiento nos indica que aquí había estatuas de carnero. Y si estamos buscando carneros en concreto, es porque es el animal que representaba al dios Amón. A diferencia de las estatuas de carnero del templo de Amón en Naga, que siguen intactas después de todos estos años, las estatuas de Dangeil han corrido una suerte mucho peor. Parece que los intrusos recorrieron la avenida y fueron de estatua en estatua. Primero la derribaban, después la destrozaban y a continuación pasaban a la siguiente. Un trabajo duro, pero los asaltantes no se presentaron con las manos vacías. En el interior del templo, justo en el escenario del crimen, encontramos esto, que en un principio no sabíamos lo que era. Está quemado por un lado. Es una roca muy pesada que cabe perfectamente en mi mano. Y cuando empezamos a estudiarla con más atención, nos dimos cuenta de que esta era la superficie con la que golpeaban, y llegamos a la conclusión de que es un martillo de piedra. Ahora contemplamos la hipótesis de que es posible que utilizaran este tipo de rocas para romper las estatuas y el altar en multitud de pequeños fragmentos. Armada con una herramienta similar, no un artefacto, Julie pondrá a prueba su teoría con un bloque de piedra arenisca. Este es el tipo de arenisca que utilizaron en las estatuas de los carneros situados delante del templo. Imaginemos que esto es un carnero que he derribado. Como podemos ver, los trozos de roca se fragmentan en piezas muy pequeñas y tienen un aspecto muy similar a las piezas que recuperamos del altar. Estoy bastante contenta con esta demostración porque todo parece indicar que pudieron utilizar estas hachas de piedra para destruir las estatuas. Nos enfrentamos a un crimen. La hipótesis de una invasión gana enteros. Alguna fuerza poderosa pasó por Dangeil a sangre y fuego y arrasó el templo sagrado. Los invasores saquearon el santuario. Borraron toda referencia a los soberanos nubios y destruyeron los símbolos de sus dioses. Se llevaron todos los objetos de valor. Y por último, como gesto de despedida, incendiaron el templo. ¿Habían llegado para derribar el imperio nubio? Los meroitas tenían enemigos formidables en los confines de su reino. Estaban rodeados por feroces tribus nómadas del desierto, y había un reino rival en lo que ahora es Etiopía. La decadencia del reino nubio en el siglo III después de Cristo pudo haber precipitado el ataque a Dangeil. Una cosa es segura, la antigua ciudad nunca se recuperó del golpe. Una vez que fue destruido, los habitantes de Dangeil abandonaron el templo y sus hogares. Estamos muy contentos por haber conseguido encontrar estas respuestas. Ahora intentamos completar algunos detalles, pero ya tenemos respuesta a las grandes preguntas, y eso es increíble. Es una recompensa extraordinaria para su primera temporada de excavaciones. Pero a Salah aún le queda mucho trabajo en el cementerio. Por fin, ha conseguido acceder al interior de la tumba, donde ha encontrado una enorme vasija para realizar ofrendas. Es muy hermosa. Me gusta mucho la forma de esta vasija de cerámica. Se utilizaban para almacenar líquidos. Generalmente suelen encontrarse en la entrada de las tumbas para proteger a los muertos. Aquí, dentro de esta tumba, nos encontramos con un momento de la historia muy concreto. Es como si un momento determinado de la historia hubiera quedado sellado en esta tumba. Es muy emocionante encontrar los huesos para poder reconstruir todo el cuerpo. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que estás tratando con un cuerpo humano, un ser humano que se dedicaba a la agricultura o al pastoreo. Su vida dependía por completo del Nilo.
y se dedicaban a las mismas actividades a las que nos dedicamos hoy. Estos fueron los adoradores del templo de Amon de Dangeil, los que sufrieron la mayor pérdida cuando la ciudad fue arrasada. Es muy interesante para nuestros colegas que hayamos encontrado las dos cosas, la vida y la vida después de la muerte. Ahora podremos contar la historia completa de este pueblo, cómo vivieron y cómo murieron. Pero la historia aún no ha llegado a su fin. Aún tenemos muchísimo trabajo por delante en Dangeil. Quedan muchísimos túmulos y algunos edificios que están muy bien conservados. Salah y yo podemos pasarnos aquí 20 o 30 años, por lo menos, sin haber hecho más que rascar la superficie de todo el yacimiento. En algún lugar, debajo de la arena, puede estar esperándoles la deseada piedra de Rosetta, el secreto que les permita descifrar el misterioso lenguaje nubio. Además, muchas de las estructuras de la enorme ciudad de Dangeil siguen ocultas. Creo que es un trabajo para toda una generación. Y lo que uno tiene que hacer es formar parte de esa generación y confiar en que sus hijos continúen con su trabajo hasta completar la historia.